Veamos cómo ingresar un operativo de compra. Desde la botonera de la derecha seleccionamos la primera de agregar compra. Entre los distintos campos nos vamos a mover con la tecla Tab. Cuando hay una flechita aquí para abajo, significa que tenemos opciones para seleccionar. Vamos a suponer una factura de compra de 3 kilos de galleta. Empezamos con algo sencillo. Tipo de documento factura. El número de documento tenemos 3 campos, el primero para la letra, el segundo para la sucursal, el tercero para el número. No hace falta que detallemos los ceros de la izquierda. Luego campo de fecha. Con control F podemos tomar la fecha del día y si no, hay que detallar 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y podemos detallar solo 2 dígitos para el año. Luego encontramos un campo de fecha alícuotas. Implica que va a ser el mes en donde va a calzar en el IVA este documento. Por ejemplo, si esta fuera una factura de diciembre, estamos en febrero, como fecha le podemos poner diciembre, pero fecha alícuota eventualmente le tendríamos que poner la del mes que estamos presentando el IVA, o sea, febrero o enero. Como titular es a nombre de quién viene la factura. Y cuenta es a quién le pagamos. En general, obviamente es el mismo. Si el proveedor no estuviera aquí, no estuviera detallado, podemos hacer con botón derecho desde este campo la opción agregar. Entonces allí ya nos lleva a la ficha de personas como para agregar el nuevo proveedor. Puede ser con botón derecho, como decíamos, agregar, o si no también con la tecla Insert, posicionándonos ya sea desde el campo de titular o de cuenta. Esta factura, bueno, es una factura en pesos, 3 kilos de galleta, pero podría ser una factura que estuviera en dólares si fuera de agroquímicos, por ejemplo. En dicho caso, tendríamos que seleccionar moneda dólar y el valor de cambio de la factura. Vamos a encontrar también aquí 2 pestañas. Una de general, que sería para aquellos conceptos de los cuales no nos interesa llevar stock. Y otra para físicos, donde, por el contrario, sí tenemos una tabla de productos, desde donde lógicamente vamos a ir ingresando los distintos productos de los cuales nos interesa llevar un stock, una cantidad o saber cuántos litros, cuántos kilos de producto estamos comprando o aplicando. Entonces, volviendo al ejemplo de 3 kilos de galleta, lo hacemos desde la parte de general y tipeamos los valores. Cuando se definió a este proveedor, se definió que este proveedor tiene asociado un IVA del 21%. Por tanto, cada concepto que se ingrese en general va a traer asociado un IVA del 21%. Que el gestor traiga este IVA no necesariamente implica que lo tengamos que dejar. Podríamos modificarlo, por ejemplo, si estuviéramos cargando una factura de verdulería, donde tenemos un IVA del 10,5. Este IVA lo podríamos modificar. ¿Cómo? Picando sobre los 3 puntitos de la grilla de alícuotas y modificando el IVA de acuerdo a lo que corresponde según la factura. Entonces, lo importante de esto que es, cada línea de un concepto grabado tiene su alícuota correspondiente. Y aquí se van a ir sumando los IVAs de los distintos conceptos. Veamos, por ejemplo, cada concepto también tiene una imputación. Esa imputación vamos a empezar con la de gestión. El plan de gestión es mucho más abierto y detallado que el plan fiscal o contable. Supongamos en este caso estructura, personal, manutención. Los planes están relacionados, pero que estén relacionados no necesariamente implica que tengamos que dejar esta imputación. Podríamos modificarla. Como la modificamos también directamente picando sobre el código de la cuenta, sobre los 3 puntitos o también con F1 y seleccionamos la cuenta que corresponda.
Para lo que es centro de costo o establecimiento, también podemos definir de qué campo es este gasto. O lo podemos dejar en central también. Podemos ya sea picar sobre la cuenta del arbolito o también, si conocemos el número, podemos directamente tipear la numeración. Luego tenemos la imputación de ganancias. En general las empresas agropecuarias son agentes de retención de ganancias, algunas también de ingresos brutos, y en cada factura, en cada concepto, tendremos que asignar qué ítem de retención de ganancias le corresponde. En este caso sería no corresponde a retención. Si estuviéramos hablando de una locación de obras, un contratista, por ejemplo, tendríamos que asignar que esto es locación de obras y servicios. O si fuera honorarios profesionales, también tendríamos que modificar la imputación. En general, igual, las imputaciones vienen relacionadas. O sea, si en el plan de gestión seleccionamos una cuenta de asesoramiento, en lo que es ganancias nos va a traer la imputación de profesiones liberales, por ejemplo. Volviendo al ejemplo de la galleta, tenemos entonces el concepto con su IVA y su imputación. Supongamos que tenemos que agregar otro concepto más, pero que fuera galleta para otro campo, por ejemplo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Como lo único que se va a modificar, la imputación va a ser la misma, pero lo que se va a modificar va a ser el establecimiento. Entonces tenemos la opción de, con botón derecho, replicar esta línea. En general, todo lo que está con botón derecho también tiene sus atajos. Por ejemplo, en este caso, replicar es Control Insert. ¿Esto qué hace? Nos va a agregar una línea nueva con exactamente la misma imputación. Nosotros lo que podríamos hacer aquí sería modificar el importe y también, como habíamos dicho que esto era para otro campo, podríamos modificar en lo que es la imputación de centro de costo al campo que corresponda. El resto puede quedar igual, bueno, de acuerdo a lo que sea el tipo de gasto. Esto como una factura simple, o sea, 3 kilos de galleta. Después vamos a ver que en otro tipo de comprobantes, por ejemplo, no sé, facturas de combustible, vamos a tener que agregar conceptos no grabados, o sea, aquellos conceptos que no tienen asociado un IVA. Al agregar un concepto no grabado, primero tiene una N aquí delante y luego vemos que no trae ningún IVA asociado. Eso es lo que diferencia a un concepto grabado de no grabado. Y es muy importante distinguir este tipo de información porque después, a la hora de exportar distintos subdiarios o el sitio o lo que sea, si no lo hacemos correctamente, no vamos a exportar o importar la información con éxito. También desde esta misma grilla, si tuviéramos que incorporar alguna percepción o retención de ingresos brutos o de lo que sea, esas opciones las encontramos con insertar alícuota o un poquito más abajo lo que es insertar retención. Esto nos va a abrir el árbol de impuestos y desde allí podríamos buscar, por ejemplo, una percepción de IVA. Obviamente en este caso no, porque seguimos con el ejemplo de la galleta. Hacemos hincapié en dos cosas. Cada concepto grabado tiene su IVA y el IVA de los dos los centralizamos en esta parte. Como vimos, este concepto tiene un IVA de 10,5, podríamos definir que este otro tenga un IVA del 21. Entonces, picamos sobre la grilla de alícuotas y definimos un IVA del 21%. ¿Eso qué va a hacer? Nos va a agregar una línea nueva con otro IVA. Entonces, este asociado al 10,5 y este otro asociado al 21. Una vez que tenemos los conceptos, cada concepto tiene su imputación, el IVA está en forma automática. Podría suceder que nos encontramos en la factura con una diferencia de 1 centavo. Entonces eso lo tenemos que modificar. ¿Y cómo haríamos? Nos posicionamos sobre el importe del IVA y le modificamos el centavo. Acá el gestor me va a avisar que si yo vuelvo a agregar algún otro concepto grabado al 10,5,
el IVA me va a quedar estanco, clavado en este dato. Si lo quiero ajustar igual, le digo que sí. La verificación del importe del IVA sería lo último que hacemos antes de confirmar el comprobante. Y notemos algo, que aquí este IVA quedó como manual y no en forma automática. Por eso, si modifico cualquier importe grabado, este IVA va a quedar clavado en este número. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de replicar comprobantes, porque la próxima vez que vayamos a cargar una factura de la panadería, tendríamos que verificar previamente que no tengamos ningún IVA manual. Si encontramos un IVA manual, lo que tenemos que hacer primero es volverlo a la posición o a la opción automática. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Botón derecho y aquí hay una opción de restaurar valor cálculo alícuota. Está acá, pero me tengo que posicionar sobre el importe en cuestión. Buscamos restaurar valor cálculo alícuota. ¿Y eso qué va a hacer? Va a volver a poner en automático ese IVA que estaba manual. Otra de las cosas que encontramos en la pantalla es la parte de cuotas. ¿Esto para qué se usa? En el caso de, por ejemplo, el clásico, la póliza de seguros, donde sabemos que hay 3, 6 cuotas, lo que podemos hacer es definir cada una de las cuotas con su fecha de vencimiento. Supongamos, en este caso, dividimos la factura en dos partes, directamente le colocamos el importe de la cuota y como fecha queda la misma fecha del comprobante, pero podríamos colocar o definir aquí que la fecha es las distintas cuotas en los distintos meses para adelante o como esté pactada la factura. El total del comprobante lo vemos aquí. Al confirmar la carga del comprobante se va a generar un número de operativo. Este número de operativo es único e irrepetible, nunca más va a haber un operativo número 5 en el gestor. Lo que recomendamos es anotar este número en el comprobante. Si cargamos la información con determinado nivel, la idea es que el papel físico ya no lo necesitemos más. Así que está bueno para poder organizar quizás el archivo, sugerimos anotar el número del operativo en algún lugar de la factura. Una vez que confirmamos el operativo, vamos a volver a la pantalla original y nos vamos a encontrar con la factura que acabamos de cargar con esta pelotita colorada. ¿Qué significa? Que este comprobante está pendiente de pago. Cuando lo paguemos, esta pelotita colorada va a desaparecer. Si tuviéramos que modificar alguna imputación o algo de la factura, simplemente botón derecho podemos hacer la opción edición modificar o si no con doble clic entramos al comprobante. Otra de las cosas a las que podemos acceder con botón derecho es a ver la minuta del asiento. Entonces, para aquellos contables, podemos hacer botón derecho, consulta, ver minuta asiento y nos muestra cómo es que el gestor alimenta la contabilidad en la medida en que nosotros simplemente ingresamos comprobantes. El asiento puede ser de imputación de contabilidad o también de imputación de gestión. Otra de las cosas, hoy decíamos del tema de la réplica y el IVA manual o automático. Si tuviéramos una factura similar, una de las ventajas del gestor es que podemos replicar esta misma factura, pero lo que no se va a replicar es la fecha y el número de comprobante. Entonces, podemos directamente botón derecho, edición, replicar, nos abre un comprobante exactamente igual al anterior, donde lo único que tendríamos que ingresar sería, como decíamos, el número del comprobante, la fecha y eventualmente si tuviera algún importe distinto, lógicamente, pero ya trae las imputaciones.